¿Cree usted que las matemáticas son importantes en la psicología? Por supuesto. Ya. Creo que son fundamentales. A ver, ¿cuál es la rama de las matemáticas que más se utiliza en la psicología? En realidad no es una rama de las matemáticas, es la estadística. A ver, en primer lugar yo creo que el razonamiento matemático, más allá de las matemáticas, el razonamiento matemático es fundamental para cualquier proceso lógico. Y en psicología hay un componente que es intuitivo y un componente que es lógico. Si tú no puedes integrar la lógica, tu sentido común, lo que estás observando, lo que los datos te dicen, con una intuición, entonces probablemente no aportes gran cosa nueva. Puede ser muy bueno haciendo lo que aprendiste a hacer, pero innovando no creo que mucho. Eso uno. Dos, ¿qué ramas de matemáticas? Todo lo que sea aplicado a la estadística en primer lugar y eventualmente algunos otros procesos matemáticos deductivos. Ya. ¿Cómo aplica las matemáticas en su actividad laboral? Yo trabajo mucho con comportamiento del consumidor, que es una de las, digamos así, una de las ramas de la psicología social. Entonces, lo que usualmente más hago es primero trabajar con estudios cualitativos, tipo focus group, tipo entrevistas en profundidad, ese tipo de cosas, para levantar una información que me permita hacer un cuestionario que esté enfocado, que esté bien enfocado y que esté puesto en lenguaje que el consumidor o la persona que voy a entrevistar entienda fácilmente y se conecte con él desde lo que es su experiencia. Si las preguntas tú las construyes desde lo que escuchaste en el focus o en la entrevista, la manera como lo dice, no es lo mismo decir me pinto el pelo de rojo que decir me teñí de un color precioso. ¿Sí? Bien. Si lo dices de la primera manera, que es como podría decir un hombre que no sabe estas cosas, probablemente la persona entrevistada que sobre el tema de tintes te responda mal. Pero si le preguntas en su lenguaje, te responde bien. Esa es la parte cualitativa. De ahí se preparan unas entrevistas, unas encuestas que tienen que ser probadas. Y para ser probadas, antes de aplicarlas, y hay un pequeño sentido matemático en la selección de que eliges para probarlas. Y después ya entras a hacer lo que es la estadística, o sea, diseñar, elegir las personas a las cuales vas a entrevistar para aplicar el cuestionario, para que esas personas sean representativas del universo que quieres llegar y llegar. Y una vez que eso ha sido hecho, viene toda la parte matemática de procesamiento de los datos que recogiste. Cómo saber, saber si las respuestas son representativas o no de la población, si tienen mucha significación sus resultados o si son poco significantes, si hay una dispersión de respuestas que te está diciendo eso, si todas las respuestas están muy concentradas en un solo tipo de respuesta que te dice eso. ¿Entiendes? ¿Sabes algo de estadística o todavía no? No has llevado estadística todavía. No, tienes que tomar mate básica para llevar estadística. Usted está en MB1 ahorita. Estás en MB1. ¿Qué curso de matemáticas? Mate 128, mate básica. Matemáticas. Y cuando la pruebes, recién llevas. Cuando yo estudié en la universidad se llamaba Matemáticas Básicas 1, MB1. MB1. Ok. Bueno, la última pregunta es si usted nos podría contar un caso que las matemáticas hayan sido sumamente importantes. Sumamente importantes. Varios, ¿no? Por ejemplo, la campaña electoral para que volviera a la UNDE al presidente del año 2000, el año 80. Yo trabajé en la campaña de la UNDE y yo hice el estudio de opinión que dio base a diseñar cómo debía ser la campaña electoral. Te estoy hablando de hace un poco de tiempo atrás, seguramente no habías nacido. Yo creo una importante porque tuvo impacto en lo que pasó en el Perú. Puedo mostrarte un montón de casos más de experiencia donde la matemática ha sido muy importante, pero yo diría que ese es el que más impacto nacional.
Entonces en ese momento, por ejemplo, Alan Belaúnde competía contra Villanueva del Campo, del APRA, y no recuerdo contra quién más, contra Frijolito, creo, de la izquierda. Y entonces el estudio que hicimos fue para identificar qué cosas de las que podían ser consideradas características del presidente, del candidato, eran las que pueden tener un impacto mayor en la población para despertar su simpatía y su voto hacia la UNDE, ¿no? Y el resultado de esa campaña, de ese estudio, salió la campaña que se basó en experiencia de gobierno. O sea, Belaúnde era la persona que todos conocían, que ya había sido presidente y tenía experiencia de gobierno, y por lo tanto podía confiarse en él. Él era reconocido como un hombre que había sido honrado, que si bien su primer gobierno no fue todo lo bueno que la gente quería, no había sido un buen gobierno. Entonces, después de 12 años de gobierno militar, en que su gobierno había sido muy criticado durante 12 años, hacer una campaña que estuviera tocando lo que se diría el corazoncito de la gente, por un lado, y despertando su memoria en aquello que consideraba valioso hacia el presidente, era muy importante. ¿Cómo encontramos eso? En base a estudios estadísticos, estudios de investigación que nos permitieron identificar que lo que no valía en ese momento para la gente era lo que nosotros le pusimos como título experiencia de gobierno. Experiencia probada, experiencia que ya la gente conocía. Entonces sabían que podían confiar en él. Y eso básicamente fue un hallazgo estadístico, un hallazgo que se hizo en base bueno, obviamente hay una experiencia como comunicador, hay una experiencia como investigador, hay un conocimiento de la política, todo eso que está ahí, pero si no hubiéramos tenido ese estudio, ese hallazgo, probablemente hubiéramos elegido un camino distinto. Ok, muchas gracias.